En estos momentos recibimos a Martín Bazán, subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. ¿Cómo te va, Martín? Silvio Sacomani te saluda, un gusto. Hola Silvio, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, Martín, han realizado desde CB un estudio entre los días 25 y 27 de junio, es reciente el mismo, donde ya lo incorporan a Massa como precandidato. Y en primer término quería consultarte la imagen de los dirigentes nacionales. Bien, sí, fue un estudio que arrancamos una vez que se supieron quiénes eran los candidatos de cada espacio, puesto que estábamos analizando el panorama político, el escenario, pero no teníamos los nombres puestos sobre la mesa. Una vez que se conocieron estos nombres, ya salimos al campo con los precandidatos de las PASOs Claro, ya ya determinados, ya puestos, definidos, claro, ya exacto, definidos. En exactamente. términos de imagen, como bien me preguntabas, Patricia Bullrich fue la dirigente que mayor imagen positiva obtuvo, 43.7 para ella, Horacio Rodríguez Larreta, 36.7, Sergio Massa, 33.1 de imagen positiva, todos ellos, Javier Ujú. Milei, 32.5, fueron los dirigentes que hemos medido de los candidatos que mayor imagen positiva han obtenido. Todos, un dato destacable, todos los candidatos que medimos tienen un diferencial de imagen negativa. A ver, Esto quiere decir que tienen una mayor imagen negativa que positiva, ¿no? exacto. Sí, 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 lo estoy viendo acá, 45.1% Patricia Burrich, bueno, Sergio Massa 56.1, 47.2 Horacio Rodríguez Larreta. La imagen de estos dirigentes no tiene nada que ver con la intención de votos, con la intención del voto. Eso es muy importante destacarlo, ¿no es cierto? Claro, sí, uno que tenga una buena imagen de un dirigente no significa que por sí lo votaría. Digamos, uno puede tener una buena imagen de alguien, pero bueno, que sea un candidato que nunca votaría. Algo de eso nos hemos encontrado en algunos distritos con la imagen de Javier Milei, que quizá tienen una muy buena imagen de Javier Milei, pero bueno, después cuando habría que volcarlo al seguro lo votaría por alguna u otra cosa, deciden no votarlo. Eso se va dando en distintos distritos dependiendo de, bueno, cada uno de los candidatos y de cada imagen y de cada intención de voto, que es otra pregunta que se realiza dependiendo si lo votarían o podrían votar. Seguro, pero antes me interesan los pisos y los techos, ¿sí? De cada uno de estos dirigentes que has mencionado. Bien, acá Patricia Bullrich otra vez lidera en términos de piso electoral, que es la gente que seguramente le votaría, y en techo electoral, que es la gente que seguramente le votaría, más la que podría votarlo, digamos, que todavía Bien. no está decidida, pero que podría llegar a votarlo. En ese caso, Patricia Bullrich obtuvo de piso electoral 22.7 y de techo electoral 48.2, teniendo un 25.6 de votantes todavía por convencer o que podrían llegar a votarla, pero todavía no tienen decidido ese voto, que podría ser muy importante en una interna bastante competitiva con Horacio Rodríguez Larreta, Está que si claro. bien tiene un piso electoral más bajo, tiene 11% de piso electoral y un techo electoral de 42%. Estamos hablando de menos de 6.2% de techo electoral de lo que presenta Patricia Bullrich. En el caso de Sergio Massa, su techo electoral es de 41.3, y el caso de Javier Milei, su techo electoral es de 41.1. En el caso de Sergio Massa y Javier Milei, con un piso electoral 17.8 para el actual ministro de Economía, y para Javier Milei 16 puntos de piso electoral. Ahora, yo recuerdo otros estudios que han realizado cuando Sergio Massa no formaba parte precisamente de la precandidatura a presidente por Unión por la Patria, llamada ahora, ¿no es cierto? Ex Frente de Todos. Los números no eran tan positivos para Guado de Pedro, por ejemplo. Sí, Guado de Pedro tenía un nivel de desconocimiento muy alto. Si bien tenía una buena imagen positiva dentro de la cantidad de personas que lo conocían, no tenía un nivel de conocimiento muy alto, en algunas provincias incluso superior al 50%. Estamos hablando de para un candidato a presidente un Claro, es nivel o muchísimo. posible.
candidato a presidente, un nivel de desconocimiento muy alto. Sergio Massa, si bien hace un par de estudios atrás no tenía estos números que nosotros estamos hablando ahora y sobre todo en el escenario electoral, yo creo que ha logrado absorber esa buena imagen positiva que tenía Guado de Pedro o cualquier candidato más cercano al kirchnerismo y le ha servido posicionarse como ese candidato de la unidad dentro del Frente de Todos y de todos los partidos que integran el Frente, ¿no? Ahora este es un fenómeno muy particular, porque estamos hablando del ministro de Economía, poco menos que del rey de la inflación, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede interpretar esto? Sí, yo creo que es un voto absolutamente partidario el que tiene hoy o el que podemos analizar de Sergio Massa, que corresponde a una estructura política, que son votos que pertenecen a una estructura política, digamos, más allá de, bueno, ser los votos de Sergio Massa, hoy actual ministro de Economía, pero que van en torno a un proyecto o a un esquema político que hoy parece ser bipartidario en Argentina, si bien Javier Milei parecía plantarse como Sí, una tercera fuerza importante, sí. bueno, en el último tiempo parece haberse desinflado un poco esa elección de tercios que se supo hablar y bueno, hoy parece ser un mano a mano y en ese Pero mano a más mano yo creo que polarizado, no está atomizado, está polarizado. en esa polarización yo creo que a Sergio Massa le termina o termina consiguiendo algunos votos más de lo que podría llegar a conseguir en otro tipo de elección con algún otro candidato que le podría sacar algún voto importante al oficialismo y Sergio Massa un candidato también que dentro del kirchnerismo quizá o dentro del Frente de Todos era el candidato que mayor cantidad de votantes podía conseguir que no sean afines al kirchnerismo, que podía llegar a un lugar del centro donde otros candidatos no podían, y creo que bueno también va a utilizar esa estrategia para lograr obtener algún votante más que lo lleven a una lucha en un posible balotaje o en una elección general, ¿no? Este escenario me da la impresión, con respecto de aquellos votos que va a captar o que puede captar Sergio Massa por fuera del kirchnerismo, digo, podemos hacer un paralelo, insisto, con lo que pasó con Alberto Fernández. Sí, me parece que va por ese lado y creo que es un poco la estrategia por la que optó de no ir con un candidato íntegramente que podría ser de la Cámpora o con el propio Guado de Pedro, que fue el nombre que propuso el kirchnerismo internamente, que si bien era una figura joven con un nivel de desconocimiento alto, que si bien se podía instaurar en un mes de campaña, que ahí sería así algo similar a lo que pasó con Alberto Fernández, bueno, yo creo que Sergio Massa le daba ese plusvalor, podríamos decirle, de llegar a un grupo de votantes que quizá Guado de Pedro iba a ser más complejo que pudiera instalarse en algunos sectores, sobre todo de clase media o en algunos regionalmente más donde se le hace más difícil al kirchnerismo, por ejemplo en la región del centro, ¿no? Claro, ahora hablas del tema de la Cámpora, pero por ejemplo, Sergio Massa lleva como primer candidato o en cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires a Máximo Kirchner, como senador por la provincia de Buenos Aires a Guado de Pedro. Si eso no es la Cámpora ¿dónde está, no? O el kirchnerismo ¿dónde está? Totalmente, me refiero en una estructura tan presidencialista como la Claro, Argentina, exacto, quizás exacto. el rol del presidente termina siendo absolutamente preponderante, más allá de quiénes se suban al escenario después, porque si después analizamos quiénes van a terminar subidos en un posible escenario de festejo, bueno, y no es tan distinto a lo que hoy podría llamarse Frente de Todos, Unión por la Patria, ¿no? Seguramente internamente la estructura del Frente de Todos hoy, la estructura del masismo, bueno, tomará algún rol fundamental, el kirchnerismo seguirá teniendo su rol fundamental y quizá lo que conocemos como el albertismo y la figura de Cafiero y algunos otros candidatos sí van a quedar más desplazados, ¿no? Desplazadas, relegadas. La última. Si mañana fueran las elecciones paso para presidente y vice, consultan, ¿usted a quién votaría? ¿Y qué números que tenemos, no? A ver, destacalos, por favor.
Bien, ahí quedarían para analizarlo en dos planos. Creo que en un plano principal por partidos, Juntos por el Cambio sería la fuerza más votada con 33.8. Segundo lugar para Unión por la Patria con 29.1. Y en tercer lugar quedaría La Libertad Avanza con 17.2. El resto de los partidos, por ejemplo, Juan Schiaretti 3.3, Guillermo Moreno 2.3, Claro, el Frente de nada. Izquierda 1.6. Si analizamos en particular cada candidato, el candidato más votado sería Sergio Sergio Massa, Massa. Pero es con una cosa 24.1. increíble. 24.1. En el caso del segundo lugar quedaría para Patricia Bullrich, 17.3, y el tercer lugar para Horacio Rodríguez Larreta, 16.5, lo cual nos da hoy un número con el margen de error que nosotros tenemos, casi un empate técnico dentro de la interna de Juntos por el Cambio, y una diferencia muy ajustada, ¿no?, en los candidatos de la oposición, pero bueno, con números bastante alentadores, y vemos que ese 29% que tendría el kirchnerismo en una elección general no le alcanzaría para competir de manera directa con la oposición, y si pensamos en un balotaje, bueno, precisarían casi 25 puntos más, ¿no?, No, para poder ser sí, competitivos. está claro, está claro. Ahora, si Patricia Burrich, sí, según los números que están barajando, fuera la candidata presidencial por Juntos por el Cambio, ¿sí? Yendo a un balotaje con Sergio Massa, que es lo que, según esta encuesta, este estudio de CB Consultor de Opinión Pública, hoy por hoy nos muestra como fotografía. La consulta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Los votos de Horacio Rodríguez Larreta irían todos hacia Patricia Burrich? Por las proyecciones que nosotros tenemos y las funciones que vamos viendo en relación a este estudio, creemos que sí, que ahí le sería mucho más difícil a Sergio Massa tratar de conseguir votos, porque si vemos los votos que quedarían libres, digamos, que ya no participarían en un balotaje, bueno, tendría que conseguir ese 17% de Javier Milei, que sería muy difícil, el 16.5 de Horacio Rodríguez Larreta, que si bien entiendo que hay una porción de esos votos que podrían no ir a Patricia Bullrich, que serían del ala más blanda, pero que yo creo que tampoco irían a un Sergio Massa, Ujú. donde cada vez se lo ven más lejos a un Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo discursivamente. Me parece que se va a ir apegando cada vez más al discurso de Patricia Bullrich o del ala más dura de Juntos por el Cambio, y bueno, y el resto de los candidatos podríamos ver si alguno de los votos de Guillermo Moreno o de Juan Schiaretti, pero son una minoría bastante con bastante diferencia, digamos, a los Claro. votos que podría llegar a obtener Lo que está Patricia Bullrich. claro, lo que está claro, estimo, decime si me equivoco, según tu expertise y según tus observaciones, ¿no es cierto? Digo, me parece que ese 17.2 de Javier Milei se orientarían directamente al voto para con Patricia Burrich, no tengo dudas de eso, no es un electorado que iría hacia Massa. Totalmente, y sobre todo con una relación que hemos visto, si bien ahora en campaña no se va a dar, pero fuera de campaña hace un tiempo atrás, bueno, ha habido algún coqueteo, podríamos decir, entre Patricia Bullrich y Javier Milei. En algún momento hasta llegó la oportunidad de, bueno, bajarse la opción de que Javier Milei integre parte de Juntos por el Cambio, y era una hipótesis que planteaba el equipo de Patricia Patricia Bullrich, o la era Burrich. más dura de Juntos por el Cambio. Exacto. Ahora, si se dan estos números, ¿sí? Si se dan estos números, el 33.8 de el espacio de Juntos por el Cambio y el 29.1, que lo dudo, pero bueno, de Sergio Massa, ¿cómo quedaría conformado el Congreso? Bien, y ahí, con estos números que nosotros planteamos acá, quedaría un Congreso, si bien sean estos números, con esas diferencias o con otras diferencias, gane quien gane, incluso ganando Unión por la Patria o ganando Juntos por el Cambio por muy poco, sería una distribución en la cual los
Javier Milei tendría una representación muy importante. Muy ¿Por qué hago importante. hincapié en Javier Milei? Porque todos van a querer tener esos votos de Javier Milei, porque quien quede con una mayoría va a quedar con una mayoría que no llegue a obtener un quórum necesario, y sobre todo para sacar algunas leyes que tengan que tener alguna aprobación mayor a la mitad más uno, se le haría bastante complejo, ¿no? Incluso cualquier partido que hoy gane en el escenario político que nosotros estamos viendo, bueno, precisaría tener un diálogo muy importante dentro del Congreso, sí o sí. Seguro, seguro. Pero lo que está claro y cómo quedaría conformado el Congreso, estimo por lo que nos acabás de decir, ganando Patricia Bullrich las elecciones, bueno, tendría un Congreso muy afín, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de diputados que pueden llegar a ingresar a través del espacio de Javier Milei. Hay que ver, yo esperaría a ver qué posición o cómo termina la campaña electoral y con qué relación terminan Javier Milei y Patricia Bullrich. Hoy, con la dinámica que tiene la política en Sí, tal Argentina, cual. una campaña electoral puede dispararse para cualquier lado, pero bueno, hoy con lo que conocemos o como vemos que se va desempeñando la campaña y quién se va acercando más a quién, bueno, si se mantiene esa relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich, sí podría ahí haber una alianza política, pero bueno, como en toda alianza política hay que ver qué ventaja termina sacando Javier Milei de todo eso, ¿no? Porque no, esos votos del Congreso van a valer una representación bastante importante. Bueno, muy bien, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado y bueno, obviamente tus consideraciones nos parece un estudio muy relevante, muy significativo y conocemos obviamente que CB Consultora de Opinión Pública es una consultora muy seria, por eso los convocamos habitualmente aquí a la cocina de las noticias. Te agradezco mucho, Martín, has sido muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición como siempre para ir analizando los estudios que vayan saliendo. Hasta luego. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, hasta siempre.